Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Saludo. Pablo, apóstol, no enviado ni designado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que le resucitó de entre los muertos, junto con todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de la provincia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre vosotros. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del presente mundo perverso, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Capítulo 1, versículos del 6 al 9. No hay otro evangelio. Estoy muy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de Dios, que os llamó por el amor de Cristo, y os hayáis pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, pero sucede que algunos os están perturbando y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien, sea yo mismo o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio distinto del que os hemos anunciado, caiga bajo maldición. Lo he dicho y lo repito, si alguien os anuncia otro evangelio del que ya recibisteis, caiga bajo maldición. Capítulo 1, versículo 10. Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo. No busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No pretendo quedar bien con los hombres. Si pretendiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Capítulo 1, versículos del 11 al 17. Cómo Pablo llegó a ser apóstol. Sabed esto, hermanos. El Evangelio que yo anuncio no es una idea humana. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo dio a conocer. Ya habréis oído decir que yo en otro tiempo, cuando pertenecí al judaísmo, perseguí con violencia la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo estaba yo más adelantado que muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en guardar las tradiciones de mis antepasados, pero Dios me escogió desde antes de nacer, y por su mucho amor me llamó. Cuando quiso, me hizo conocer a su Hijo, para que yo anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con nadie, ni tampoco fui a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Al contrario, me dirigí sin tardanza a la región de Arabia y luego regresé a Damasco. Capítulo 1, versículos del 18 al 24. Pablo y su relación con los otros apóstoles. 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Kefas, con quien estuve 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino solo a Santiago, el hermano del Señor. Os aseguro delante de Dios que esto que os escribo es la verdad. Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Solamente oían decir que el que antes nos perseguía anda ahora predicando el mensaje de fe que entonces quería destruir, y alababan a Dios por causa mía. Gálatas capítulo 2 versículos del 1 al 14. Pablo sigue explicando su relación con los apóstoles. 14 años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había revelado que tenía que ir. Y allí en Jerusalén expuse ante todos el evangelio que anuncio a los no judíos. Luego, más en privado, lo expuse ante quienes parecían tener mayor autoridad,
para que les constara que ni antes ni ahora estaba yo trabajando en vano. Pero ni siquiera Tito, que se hallaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido a escondidas entre nosotros, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, y hacernos otra vez esclavos de la ley. Sin embargo, ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en vosotros. Los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me importa lo que por un tiempo hayan sido, pues Dios no juzga por las apariencias, no me dieron nuevas instrucciones. Lejos de eso, reconocieron que Dios me había confiado la misión de anunciar el Evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había confiado la misión de anunciárselo a los judíos. Pues el mismo que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Así pues, Santiago, Kefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la Iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio, y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuésemos a trabajar entre los no judíos, en tanto que ellos trabajarían entre los judíos. Tan solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que me he esforzado en hacer. Pero cuando Kefas fue a Antioquía, le reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable, porque al principio comía con los no judíos, pero luego que llegaron algunas personas de parte de Santiago, comenzó a separarse, y dejó de comer con ellos por miedo a los fanáticos de la circuncisión. Y los demás creyentes de origen judío consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por ellos. De modo que cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Kefas, en presencia de toda la congregación: si tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras, ¿por qué quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Capítulo 2, versículos del 15 al 21. Justos por la fe en Jesucristo, dice Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir lo que manda la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos por medio de la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Ahora bien, si nosotros, buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo, resultamos también ser pecadores, ¿querrá eso decir que Cristo nos hace pecadores? De ninguna manera, pues si destruyo algo y luego vuelvo a construirlo, yo mismo soy el culpable, porque por medio de la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios. Si uno fuera hecho justo por cumplir la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Capítulo 3, versículos del 1 al 5.
Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante vuestros propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contestéis a esta pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por cumplir la ley de Moisés o por haber aceptado el mensaje de la fe? ¿Tan insensatos sois que, habiendo comenzado con el Espíritu, queréis ahora terminar con esfuerzos puramente humanos? ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios os da su Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino porque habéis aceptado el mensaje de la fe. Capítulo 3, versículos del 6 al 14. Abraham creyó a Dios, y Dios se lo tomó en cuenta y le reconoció como justo. Por lo tanto, debéis saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, previendo que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Quienes ponen su confianza en la ley de Moisés están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumpla fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por lo tanto, está claro que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, pues la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Pero la ley de Moisés no es cuestión de fe, sino que dice: el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los no judíos, y para que, por medio de la fe, recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Capítulo 3, versículos del 15 al 20. Hermanos, voy a hablaros en términos humanos. Cuando un hombre hace un trato y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo. Lo que digo es esto, que Dios hizo un pacto con Abraham y lo confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino 430 años más tarde, no puede anular aquel pacto y dejar sin valor la promesa de Dios. Si lo que Dios va a darnos en herencia dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera aquella descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles, y Moisés actuó de intermediario, pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona, y Dios es uno solo. Capítulo 3, versículos del 21 al 29. ¿Acaso esto significa que la ley de Moisés está en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley pudiera dar vida, entonces uno podría ser hecho justo por medio de la ley. Pero, según dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley, como el esclavo que vigila a los niños, nos acompañó hasta la venida de Cristo, para que, por la fe, alcanzásemos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de aquel esclavo que era la ley.
porque por la fe en Cristo Jesús sois todos vosotros hijos de Dios, y por el bautismo habéis sido unidos a Cristo y habéis sido revestidos de Él. Ya no tiene importancia el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos sois uno solo. Y si sois de Cristo, también sois descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Capítulo 4, versículos del 1 al 7. Lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es niño, no se diferencia en nada de un esclavo de la familia, aunque en realidad sea el dueño de todo. Hay personas que cuidan de él y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo señalado por el padre. Lo mismo pasa con nosotros. Durante nuestra niñez estábamos, por así decirlo, sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a hijos. Y para mostrar que ya somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, y el Espíritu grita: «Abba, Padre». Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser su hijo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Capítulo 4, versículos del 8 al 11. Antes, cuando no conocíais a Dios, erais esclavos de dioses que en realidad no lo son. Pero ahora que conocéis a Dios, o mejor dicho, que Dios os conoce a vosotros, ¿cómo podéis volver a someteros a esos débiles y pobres poderes y a haceros sus esclavos? ¿Celebráis ciertos días, meses, estaciones y años? Mucho me temo que mi trabajo entre vosotros no haya servido de nada. Capítulo 4, versículos del 12 al 20. Hermanos, os ruego que os hagáis como yo, porque yo me he hecho como vosotros. No es que me hayáis causado ningún daño. Como sabéis, cuando por primera vez os prediqué el Evangelio, lo hice debido a la enfermedad que padecía. Y esa enfermedad fue una prueba para vosotros, que no me despreciasteis ni me rechazasteis a causa de ella, sino que, al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como si se tratase del propio Cristo Jesús. ¿Qué fue de aquella alegría que sentíais? Puedo decir, en vuestro favor, que si hubierais podido, hasta os habríais sacado los ojos para dármelos a mí. Y ahora, ¿acaso me he vuelto vuestro enemigo solo por haberos dicho la verdad? Esa gente tiene mucho interés por vosotros, pero sus intenciones no son buenas. Lo que quieren es apartaros de nosotros para que luego os intereséis por ellos. Claro está que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas intenciones, y así ha de ser siempre, y no solamente mientras estoy entre vosotros. Hijitos míos, otra vez sufro dolores por vosotros, como los dolores de parto de una madre, y seguiré sufriéndolos hasta que Cristo se forme en vosotros. Ojalá estuviera yo ahí ahora para hablaros de otra manera, pues no sé qué pensar de vosotros. Capítulo 4, 21 al 31. Decidme una cosa, los que queréis someteros a la ley de Moisés. ¿Acaso no habéis escuchado lo que dice esa ley? Pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació según las leyes de la naturaleza, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido.
Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos pactos. El uno, representado por Agar, es el del monte Sinaí. Los que pertenecen a ese pacto nacen para ser esclavos. Agar, en efecto, representa el monte Sinaí, en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, la cual está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre, y nosotros somos hijos suyos, porque la Escritura dice: Alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la que tiene esposo. Hermanos, vosotros sois como Isaac, sois los hijos que Dios había prometido, porque así como en aquel tiempo el hijo que nació según las leyes de la naturaleza perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Pues dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Capítulo 5, versículos del 1 al 12. Cristo nos liberó para que seamos libres. Por lo tanto, manteneos firmes en esa libertad y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Escuchadme. Yo, Pablo, os digo que si os sometéis al rito de la circuncisión, Cristo no os servirá de nada. Quiero pues repetir que todo aquel que se circuncida está obligado a cumplir cuanto manda la ley de Moisés. Vosotros, los que buscáis quedar libres de culpa cumpliendo la ley, os habéis apartado de Cristo, os habéis separado del amor de Dios. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia que está basada en la fe. Porque si estamos unidos a Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que realmente vale es tener fe y que esa fe nos haga vivir con amor. Vosotros marchabais bien. ¿Quién, pues, hizo que dejarais de obedecer a la verdad? No fue Dios que os ha llamado. Se dice que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor de que no vais a pensar de otro modo, pero Dios castigará a ese que os anda perturbando, quien quiera que sea. Por lo que a mí respecta, hermanos, si todavía insistiera en que los creyentes se circunciden, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. En cuanto a esos que os andan perturbando, ojalá se castren de una vez. Capítulo 5, versículos del 13 al 15. Hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis esta libertad para dar rienda suelta a vuestros instintos. Más bien, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley se resume en este solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tened cuidado, porque si os mordéis y coméis unos a otros, llegaréis a destruiros mutuamente. Capítulo 5, versículos del 16 al 26. Por lo tanto digo, vivid según el Espíritu y no busquéis satisfacer vuestros malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, entonces ya no estaréis sometidos a la ley. Es fácil descubrir cómo se portan quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas,
adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos, se irritan fácilmente, provocan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas por el estilo. Os advierto, como ya antes lo hice, que quienes así se conducen no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu da frutos de amor, alegría y paz, de paciencia, amabilidad y bondad, de fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene cosas como esas, y los que son de Cristo han crucificado ya la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Capítulo 6, versículos del 1 al 10. Hermanos, si veis que alguien ha caído en algún pecado, vosotros, que sois espirituales, debéis ayudarle a corregirse. Pero hacedlo amablemente, y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que también él sea puesto a prueba. Ayudaos mutuamente a soportar las cargas, y de esa manera cumpliréis la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, a sí mismo se engaña. Cuando uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse satisfecho, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, eso mismo se cosecha. El que siembra la semilla de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra la semilla del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos el bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Capítulo 6, versículos del 11 al 18. Mirad con qué letras tan grandes os estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Esos que os quieren obligar a circuncidaros tan solo lo hacen por quedar bien con la gente y no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio, quieren que vosotros os circuncidéis, para así presumir de haberos obligado a llevar esa marca en el cuerpo. En cuanto a mí, de nada quiero presumir, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí, y yo he muerto para el mundo. De nada vale el estar o no circuncidados, lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Recibid paz y misericordia todos los que vivís según esta regla, y todos los del Israel de Dios. De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues las cicatrices que llevo en el cuerpo demuestran que soy un siervo de Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos vosotros. Amén.